siempre es un referente, Mirta Tundis, como para hablar de esta clase de temas, y por eso la llamamos. Mirta, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días para todos. Gracias por atendernos, Mirta. Cuénteme, usted como diputada nacional del Interbloque Federal Unidos, explíqueme cómo es esto y el jubilado, cómo tiene que ver esto precisamente, esta resolución del Congreso de la Nación. Bueno, estamos en un país que está prácticamente en la quiebra, un país pobre que no queremos reconocer, donde no hay dinero para hacer frente a todas las deudas que quedaron del gobierno anterior. Nadie desconoce y muchas veces se está pidiendo que se deje de hablar de la herencia y demás. Es cierto que no recibieron el mejor gobierno, pero se comprometieron a mejorarlo. En verdad, no solo que no lo mejoraron, sino que lo empeoraron, porque cuando uno habla dice, bueno, pero vienen otra vez a aplicar viejas recetas, los únicos sacrificados son la gente trabajadora, los jubilados. Es cierto, siempre el sacrificio, los recortes los reciben los sectores que más lo necesitan, pero la verdad que uno se pone a pensar, ¿recibieron un país con serios problemas? Sí. ¿Recibieron con un 28% de pobreza? Sí, pero hoy tenemos un 40%. ¿Recibieron un país con un 32% de inflación? Como dicen algunos, pero hoy tenemos 55%, y así sucesivamente me cansaría de enumerar. Entonces, hay que tomar medidas. Mire, en Grecia, con una crisis económica muy grande, tomaron la decisión de recortar los saberes a los jubilados y a los trabajadores del Estado, entre un 18 y un 25-30%. Acá tendrían que haber tomado esa decisión también de recortar los saberes. ¿Qué es lo que dice el gobierno? No podemos recortar, porque lo que tenemos que generar es más consumo. Entonces, esta fórmula no es que hace de que por 6 meses no reciban más aumento los jubilados. Los jubilados van a seguir recibiendo aumento. En marzo van a recibir su aumento. En junio van a recibir su aumento. Lo que dice el gobierno es que con una ley de emergencia, con una emergencia social, de salud, financiera, económica, alimentaria, previsional, laboral, lo que tenemos que hacer es que en verdad tratar de ayudar a los que más perdieron, a los que tienen haberes más bajos, para darle un aumento superior a los que da la fórmula. Y el resto, ser un tanto solidario. ¿Está bueno? No está bueno tener que aplicar una ley de emergencia. A nadie le gusta, pero ¿qué se hace en un país donde no hay dinero? No se le está diciendo, le vamos a rebajar los saberes para darle a los que menos cobran. Se le está diciendo, miren, van a recibir más plata los que menos tienen, o los saberes más bajos, que los saberes más altos. Esa es la realidad. Por eso hay que explicar, no es que se suspende el aumento y no se va a dar aumento. Se va a dar aumento en marzo y en junio, pero más a los saberes más bajos y a los saberes más altos menos. O sea que usted ratifica que en marzo y en junio habrá aumento, pero Sí. no como estaba la ley anterior. Va a haber aumento otorgado por el Poder Ejecutivo. Lo que se suspende es la fórmula. Se suspende por 180 días el aumento que es por fórmula. Lo que sí se va a dar es el aumento que da el gobierno en marzo y en junio. Y en el mientras tanto se va a trabajar en una nueva fórmula donde no pierda el jubilado, donde sea sustentable, donde no tenga que perder ante la inflación y el costo de vida como vienen perdiendo. Si esa fórmula no es aprobada por el Congreso, en junio vuelve toda la normalidad. Esa es la gran diferencia y eso es lo que hay que informar y que se mal informa. A nadie le gusta aplicar una ley de emergencia. Creo que a ningún presidente que asume quiere asumir con una ley de emergencia. Pero la verdad es que no existe otra en un país devastado donde no hay dinero. Si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hubiese tenido el dinero suficiente para hacer frente al pago de jubilaciones y pensiones, que es lo que dice el espíritu de la ley, hoy no estaríamos pasando por esto porque, bueno, estaría el fondo para sustentar y tratar de dar solución a este sector. Pero lamentablemente el gobierno anterior lo llenó de papeles, de títulos, bonos, títulos no negociables. Han emitido bonos que no son negociables, que lo emitieron a nombre exclusivamente del ANSES, que no pueden salir a venderlos.
han dilapidado los últimos dólares que tenía el fondo, han sacado en los 10 últimos días antes de irse 80.000 millones de pesos para hacer frente a las deudas propias de la economía que no supieron manejar. Entonces díganme qué hacemos con los papelitos que están en el fondo y que no es plata efectiva para poder pagar todo a los jubilados y darles aumentos mayores. Lo que se trata es, en estos momentos, los que más perdieron con la fórmula son los saberes más bajos. Lo que se intenta es recuperar esos saberes más bajos para generar mayor consumo, porque el jubilado, si tiene plata en el bolsillo, consume. Claro. Aparte que los saberes mínimos son los que en la reparación histórica no tuvieron ningún tipo de beneficio. Esto usted me lo plantea como que lo que ha ocurrido ahora sería el mal menor ante la crisis. Y sí, ustedes imagínense que ante esta crisis hubiesen, en lugar de decir vamos a dar aumentos por parte del gobierno, hubiesen dicho, como en la gestión de la Rúa, vamos a descontar el 13% a los jubilados, vamos a descontarle un 14% a los jubilados, vamos a descontarle un 10% a los jubilados. Es descontar. Acá se dice, vamos a aumentar, pero mucho más al que menos tiene. Pero en ese del que menos tiene, ¿no es contradictorio, digo, que no se toque, por ejemplo, las jubilaciones de los jueces, las jubilaciones de los políticos, las jubilaciones también de los otros privilegiados que son los diplomáticos? Es que ahí está el error. Primero que los políticos, o sea, los diputados, no tienen, desde el año 2002, no tienen más leyes de privilegio. Sí, los que se jubilaron anterior al 2002 tienen sus derechos adquiridos y la están cobrando, pero desde el año 2002 un diputado, un senador cobra, los ministros cobran de acuerdo a la Ley General de Jubilados y Pensionados, o sea, los 30 años de los 10 últimos multiplicado por los años trabajados. Entonces, no existen más leyes de privilegios para los diputados, senadores, ministros y demás. Pero los que lo tienen, lo tienen. Ahora los jueces, los diplomáticos, etcétera, y algunos regímenes especiales, ahí está el error. En realidad, ellos no cobran de acuerdo a la fórmula de movilidad general. Ellos cobran de acuerdo al sueldo en actividad porque han hecho aportes superiores. Y no cobran en el mes de marzo, cobran cuando en las paritarias se determinan cuál es el haber del trabajador en actividad y después se traslada. Lo que se había hecho es crear una comisión, que es una forma también de suspender el pago, crear una comisión para ver de qué manera se le iba a trabajar y la sustentabilidad de ese sistema, para ver, en el año 91 se hizo prácticamente lo mismo, en lugar de darle el 82%, si ustedes van a la ley de ese año, la 24019, establecía que se les rebajaba el 70%, o sea, muchos fueron a la justicia porque obviamente ya recibían el 12% menos de lo que le correspondería. Bueno, algo así se iba a hacer, a crear esta comisión para determinar qué monto o qué porcentaje se le debía pagar a estos regímenes especiales, porque insisto, ellos no cobran las movilidades que el resto, por eso es que había que darle un tratamiento especial. Posterior a eso, el presidente de la Nación decidió trabajar y enviar, está enviando ya un proyecto para eliminarlas directamente, esos regímenes, pero convengamos y seamos objetivos, que cuando sale una ley es a partir de su vigencia, de ahora en más, pero los que están jubilados con esos regímenes realmente tienen un derecho adquirido y van a ir a la justicia a reclamar por sus derechos adquiridos, como los otros jubilados que dicen, bueno, si a mí me dan un porcentaje mayor, yo voy a ir a la justicia. Sí, es cierto, pero estamos en una ley de emergencia y lo que se trataba con esta comisión para estos regímenes especiales es ver qué tipo de aumento les iba a corresponder a estos sectores en el mientras tanto de la emergencia. Que la emergencia no es lo que dura la emergencia general para el país, que es de 360 días, o sea, de un año. Para los jubilados era de 180 días y en los 180 días tomar la determinación de o volver a la fórmula anterior o tener una nueva fórmula para que no pierda. Ahora, te consulto otra cosa que es muy sensible para los jubilados. La situación del PAMI, hoy, ¿cuál es? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué se proyecta?
Bueno, el PAMI tiene una deuda infernal que tendrá que hacer frente porque son deudas que se tienen con los prestadores, con el agravante de que muchas clínicas y sanatorios dicen que ya están en un proceso de quiebra. Lo que se trata de evitar en esta ley de emergencia de salud es suspender el tema de las quiebras, que no cierren ninguna clínica, pues sería terrible la asistencia de los jubilados, de los afiliados, y lo que es en la ley de emergencia respecto de salud, que lo llevará adelante el ministro de Salud, Ginés González García, se va a estar encargando, por ejemplo, en un tema importante es los medicamentos que son tan costosos, establecer un listado de medicamentos necesarios, de los más usados por los jubilados, pautar con los laboratorios y la industria cuál es el valor, tratar de llegar a un acuerdo para tener valores más bajos y aumentar la cantidad de jubilados que hoy reciben la medicación gratuita, como era en el esquema anterior, donde casi 2,5 millones lo recibían, o más de 2 millones, y hoy lo reciben a 1 millón nada más. Esa es una forma también de ponerle dinero en el bolsillo a los jubilados, de una manera que puedan volcarlo al consumo diario, ¿no? Así que se van a tomar determinaciones como para que las clínicas no cierren. Obviamente que los hospitales no van a quedar en quiebra, pero hay que generar insumos dentro de los hospitales para que puedan atender la gente, que tengan los profesionales para poder asistirlos. Todo un tema global desde el ministerio y abocado al PAMI. Y también en la creación de ese impuesto, que la creación de impuestos son un rechazo por parte de todo el mundo, pero el impuesto a la compra y venta de divisas y dólares, al turismo exterior cuando se compra en el extranjero, y demás, ese impuesto del 30% va a ir destinado al PAMI y al ANSES para que puedan sostener el sistema en el mientras tanto, y también a la construcción de vivienda social. ¿Conforme con lo que se está haciendo en el PAMI? ¿Cómo? ¿Conforme con lo que se está haciendo en el PAMI? Y lo que pasa es que recién empieza a estar analizando toda la situación, igual es quienes están al frente del PAMI manejando las distintas gerencias y subgerencias, son profesionales que ya han estado en el PAMI, que conocen la temática, y hay que tomar determinaciones drásticas para que obviamente se recupere la atención del jubilado. Desde hace años siguen siendo los más castigados en la atención médica, donde no hay medicina preventiva, donde tienen que esperar 3, 4, 5 meses para ser atendidos, con diagnósticos tardíos. Bueno, todo eso es lo que la nueva directora ejecutiva, Luana Volnovich, planteó en su asunción, que quiere desterrar que los funcionarios del PAMI no estén sentados detrás de un escritorio, que tienen que concurrir a las agencias, a los distritos, a ver cómo se atiende, y concurrir fundamentalmente a los centros de jubilados, los lugares donde están los jubilados, para ver cuáles son los reclamos, mantener un contacto más fluido con el afiliado para saber cuáles son las necesidades que tienen y apuntar siempre a mejorar la atención de ellos. Creo que mucho en 10 días, 11 días, 12 días no se puede pedir, porque se está exigiendo por lo que no vienen siendo atendidos, como si ya haría más de un año que están en función el nuevo gobierno, y hace 11, 12 días que está en función. Pero creo que el compromiso de la directora ejecutiva Luana Volnovich es mejorar la atención de los jubilados, darles medicamentos gratuitos, que tener diagnósticos rápidos, y que no sigan cerrando clínicas ni sanatorios ni tengan problemas los hospitales respecto de brindar la atención que se merecen. Claro, es así. La verdad que uno espera que los jubilados, no solamente con la parte remunerativa, sino también con la asistencia, el tema del PAMI, y ni qué hablar del precio de los medicamentos, ¿no? Que ha tenido un primer avance positivo con Ginés González García, y uno espera que por lo menos prosiga todo esto que tiene que ver con los medicamentos para los jubilados, que son los mayores consumidores de los mismos, tenga en sí una merma, o por lo menos que paren los incrementos, ¿no?, que ha tenido durante todo el año. No, por supuesto, yo me quedé pensando mientras hablaba de los medicamentos y la intervención que tuvo Ginés
con los laboratorios para rebajar entre un 8 y un 9% retroactivo a octubre el valor de los medicamentos. El exministro de Salud, bueno, que no era ministerio, sino secretaría, sí, que gracias a Dios este gobierno le dio el rango que se merece, porque en ningún país del mundo el tema de salud está rebajado a una secretaría como lo había hecho el gobierno anterior. Cuestionó esta intervención de Ginés por el 8%, manifestando que los medicamentos habían aumentado más de un 200% y que sentir que el 8% o el 9% era un gran logro. La verdad que me quedé pensando, no tiene autoridad moral para plantear eso, porque si está reconociendo que aumentaron más de un 200%, demuestra la ineficiencia por parte de él de haber permitido que esos medicamentos hayan aumentado en su gestión más del 200%. Sí, es así como lo planteas. Mirta, te agradezco como siempre la amabilidad con la radio, con nosotros, que siempre alguna duda nos dispensás de tu tiempo como para explicarnos, y especialmente en este ámbito tan sensible como son los adultos mayores. Te agradezco mucho este año y la verdad, un placer poder escucharte. No, gracias a ustedes, Daniel, a toda la audiencia, a toda la producción. Deseo que tengan un feliz año y que los jubilados y que la población entienda que estamos en un país en crisis, en un país prácticamente quebrado. Argentina es pobre a pesar de que es rica en minería, en agricultura, en naturaleza, en todo lo que se ve, pero lamentablemente mal organizado, mal administrado, pero que vamos a salir adelante. Quizás siempre se le está pidiendo el esfuerzo al pueblo, pero bueno, son medidas que hay que tomar y que obviamente que lo que queda en esto que ustedes decían de los jueces, diplomáticos, funcionarios públicos y demás que tienen ciertos privilegios, el presidente de la Nación tomó la determinación no de suspender las medidas, sino directamente eliminar esos regímenes para que todos seamos iguales ante la ley. Eso es lo que esperamos, que todos seamos iguales. Ese es un gran anhelo, todos iguales ante la ley. Gracias, Mirta. Feliz año. No, gracias a ustedes. Gracias igualmente. Mirta Tundis explicándonos sobre lo que se ha aprobado durante este fin de semana, lo que se ha aprobado entre jueves y viernes en el Congreso de la Nación y la ley de emergencia, especialmente cómo abarca a los jubilados.